Sean bienvenidos a la segunda parte del tema 5 de equilibrio químico. Continuando con lo que hemos dejado en la parte anterior, en esta ocasión vamos a preguntarnos qué es lo que nos dice la magnitud de la constante de equilibrio y cuáles son sus unidades. Recuerden que otras constantes tienen valores dependientes de unidades con su relación de la fórmula que la calcula. Bueno, en este caso, la magnitud de la constante de equilibrio nos proporciona información sobre la composición de la mezcla reactivos-productos en el equilibrio. En otras palabras, nos dice que se favorece más si la producción de reactivos o la producción, valga la redundancia, de productos. Veamos la siguiente imagen, en la cual se nota que si la K es muy pequeña, si el valor de la K es muy pequeña, principalmente se van a dar los reactivos. En otras palabras, el equilibrio se va a conseguir con una concentración muy baja de productos. Si la K tiene un tamaño intermedio, eso significa que las cantidades son significativas tanto de reactivo como producto y son muy parecidas. Finalmente, si la K de equilibrio es gigantesca, o sea, mayor a 10.000 o mayor a 1000, lo que implica es que la reacción se ve favorecida a los productos. En otras palabras, es muy posible que se vayan a producir casi de forma estequiométrica los productos de la reacción. Ahora bien, ya que conocemos qué significa la magnitud de la constante de equilibrio, podemos afirmar lo siguiente: la constante de equilibrio es una constante o una cantidad adimensional. ¿Por qué creen ustedes que es una cantidad adimensional? O sea, no tiene unidades, eso es lo que significa que sea adimensional. Muy simple. ¿Cómo será que se calculaba la constante de equilibrio? Si ustedes recuerdan, la constante de equilibrio se calcula dividiendo las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos. Por ende, las unidades al final se cancelan y lo que nos da es una cantidad adimensional. Ahora vamos a continuar con el tema con un punto muy interesante que nos brinda una aplicación súper interesante que nos brinda las constantes de equilibrio, la cual es la manipulación de ecuaciones y de constantes de equilibrio. En otras palabras, tenemos una reacción como se muestra acá. Sabemos ya que la constante de equilibrio se calcula de esa forma, ¿verdad? Y entonces que el valor de una constante de equilibrio es constante. Entonces, supongamos que tenemos otra ecuación, o sea, tenemos la misma ecuación, ¿verdad? Si ustedes ven, lo único que pasa es que multiplicamos por n todos los valores. Así que, por ejemplo, tengamos, no sé, una ecuación que sea hidrógeno más un medio de oxígeno produce agua, ¿verdad? La constante de equilibrio será, acá será agua, un mol de agua o la concentración de agua a la 1, ¿verdad? Y acá será hidrógeno, ¿cuánto era? Un medio, ¿verdad? Entonces sería esto a la 1 medio y esto a la 1, ¿verdad? Otra forma en la que podemos tomar y hacer manipular esa ecuación es que multipliquemos todo por 2 para cancelar ese 1 medio. Entonces aquí quedaría un hidrógeno, 2 oxígenos y produciría 2 de agua. Entonces, en ese caso, lo que sería para esta nueva constante de equilibrio es simplemente, si ustedes se dieron cuenta, sería que acá multiplicamos por 2, ¿verdad? Esto lo elevamos a la 2, esto a la 1 y esto a la 2. Si hacemos el cálculo nos damos cuenta que el nuevo valor de la constante de equilibrio sería así. Por reglas de exponentes, lo que obtendríamos como la nueva constante de equilibrio sería la constante de equilibrio inicial elevada al cuadrado. Bueno, elevada a la n en este caso. En el caso del agua o del hidrógeno que les dije, sería al cuadrado. A continuación, les voy a dejar un problema que nuevamente lo encontrarán su resolución al final de la parte en el aula virtual en un video.
Continuando con este tema de manipulación de ecuaciones y la constante de equilibrio, vamos a ver el siguiente problema. Supongamos que ustedes ocupan calcular la constante de equilibrio de la siguiente reacción, esta que se presenta acá, ¿verdad? Pero únicamente tienen los valores de las constantes de equilibrio de estos valores y ustedes no pueden calcular las concentraciones en equilibrio por alguna razón. Ocupan calcular rápidamente esa constante de equilibrio porque la ocupan ya, pero solamente tienen esos datos. ¿Cómo le harían? ¿Verdad? ¿Cómo resolveríamos ese problema? Bueno, una forma de hacerlo es primero plantear la constante de equilibrio que nos interesa. ¿Ven? Si vemos, esta constante de equilibrio de acá es el planteamiento de esta constante de equilibrio de acá. Vamos a ponerle K3 porque es la que nos interesa al final. K1 va a ser la de la primera reacción, esta que está acá, y K2 va a ser la de esta reacción que está acá. Ahora, en este momento, vamos a utilizar un conocimiento que ya adquirimos de Química General 1. Ustedes tienen que recordar lo que era la ley de Hess, ¿verdad? Que era aquella manipulación de ecuaciones, etcétera, etcétera. De acuerdo, aquí vamos a realizar algo muy parecido. Por ejemplo, en este punto lo que podemos preguntarnos es ¿qué parecería y si multiplicamos constantes? ¿Se recuerdan que a nosotros a veces multiplicábamos delta h para que nos diera, o dividíamos delta h para que nos diera la ecuación que queríamos? Bueno, aquí podemos hacer lo mismo. Si multiplicamos K1 por K2, entonces vamos a ver que este valor se está dividiendo en K2 y por ende se pueden cancelar, ¿verdad? Y luego vemos que el oxígeno en ambos casos se está dividiendo. Entonces si lo multiplicamos eso va a quedar al cuadrado. Vamos a cancelar este factor que nos está estorbando y si nos damos cuenta obtenemos la ecuación que queremos. ¿Por qué no lo intentamos? Veámoslo ahí. Se cancela ese, como les estoy mencionando, con este. Multiplicamos y nos damos cuenta que obtenemos K3. Entonces, al final lo único que deberíamos hacer es multiplicar los valores de K1, o sea, este 2.0 por 10 a la menos 25, por el valor de K2, que es 6.4 por 10 a la 9. Y eso nos dará este valor, que eso corresponde al valor de K3. Ven, ya aquí estamos viendo unos métodos matemáticos para averiguar constantes de equilibrio de una reacción utilizando constantes de equilibrio conocidas de otras reacciones, al igual que utilizábamos en Química General 1 con la ley de Hess para averiguar de entalpías de reacción de reacciones utilizando otras entalpías de reacción de otras reacciones. En esta presentación les voy a dejar este siguiente problema. Si ustedes ven, sigue la misma línea de pensamiento del problema anterior. Puede ser que no se resuelva tan fácil como simplemente multiplicar K1 y K2. Puede ser que ocupemos multiplicar por K1 por 2 y luego multiplicarlo por K2, o multiplicar K2 por 2 y dividirlo entre K1 para que nos dé. Eso es una manipulación de ecuaciones solamente para ir viendo que obtengamos el resultado deseado. Este problema se los dejaré como tarea, no va a venir en la resolución de los problemas de la presentación, sino que va a venir en la resolución de los problemas de las prácticas. Bueno, ya hemos visto lo que es la manipulación de ecuaciones y con eso ya se nos facilita muchísimo la obtención de constantes de equilibrio conociendo otros valores de constantes de equilibrio. Ahora vamos a pasar a otro tema, el cual es equilibrios heterogéneos. Ustedes en este momento se preguntarán, posiblemente, conociendo el significado de la palabra heterogéneo, ¿verdad? Ustedes pueden ir ya haciéndose una idea de por dónde va. Entonces les puede surgir de forma anticipada la pregunta de ¿qué pasará
si tenemos una reacción como la que sigue? ¿Cuál será la constante de equilibrio si por ejemplo tenemos carbono sólido o un sólido metido en la reacción? ¿Verdad? Si tenemos que conocer la concentración de un sólido. O, por ejemplo, si estamos llevando una reacción a cabo y se encuentran en dos fases totalmente diferentes una de la otra. ¿Cómo se usa el equilibrio en esos casos? Bueno, cuando se trata de sólidos y líquidos puros, hay que notar líquidos puros con división de fases, la actividad, entre comillas, la actividad química, en otras palabras, la constante de equilibrio o la concentración que se daría en ese caso, es igual a 1. Entonces, este sería la constante de equilibrio para esta reacción, ¿verdad? Así se vería en términos de la concentración. Bueno, aquí lo que hacemos es que la concentración del carbono que está sólido lo pasamos al valor de 1. Por lo tanto, la constante de equilibrio sería esta. Conociendo nada más las concentraciones de los gases o las presiones en los gases, en este caso, ya que es una reacción de gases, podemos calcular la constante de equilibrio. No ocupamos conocer la concentración del sólido. ¿Por qué? Porque es un tema diferente. Se utilizaría otro tipo de ecuaciones que no se ven en este curso. Bueno, veamos por ejemplo esta otra ecuación. Si vemos, aquí tenemos este líquido, ¿verdad? Si ustedes ven, no aparece como acuoso o en disolución, aparece con una L de líquido. La constante de equilibrio acá, ¿cómo será? Bueno, como ustedes podrían imaginarse, ya sabiendo cómo se resuelve esta con un sólido y notando lo que dice el argumento de acá, que para líquidos puros es igual a 1, ustedes podrían esperar que sea análoga a esta, nada más que utilizando oxígeno aquí abajo, dióxido de carbono aquí arriba y agua gaseosa aquí arriba, ¿verdad? Si ustedes notan, esa es la reacción de combustión del etanol. Entonces podemos concluir de estos dos ejemplos, especialmente del último, que hay que hacer una denotación que para marcar la diferencia entre un líquido puro y una disolución, que las disoluciones si se ponen en la constante de equilibrio, o sea no es un valor de 1, le colocamos el AC de acuoso o DIS de disolución. Por ejemplo, DIS se utilizaría si estamos disolviendo en un disolvente que no sea agua. Por ejemplo, podríamos disolver cloruro de níquel en etanol, por ejemplo, y tendríamos que notar este punto de DIS de disolución. Finalmente, les voy a dejar estos dos ejercicios de práctica. La resolución de estos ejercicios, estos sí los van a encontrar en mediación en un video asociado a estas presentaciones, donde voy a explicar puntualmente paso por paso cómo resolverlo. Y eso sería todo para la segunda parte del tema 5. Nos veríamos en la próxima.